Muy buenos días. Mi nombre es Alan Gómez, vicepresidente de sustentabilidad de Citibanamex y miembro del TCFD. A nombre del consorcio TCFD de México, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento formal de esta organización en el marco de Finanzas Sostenibles MX. Agradecemos la presencia de las diversas organizaciones públicas y privadas que nos acompañan, así como la prensa y medios y público en general. Aprovecho para compartir que dentro de la plataforma de GUBA hay una sección específica en la cual durante este evento podrán enviar las preguntas que tengan con respecto al consorcio o las recomendaciones del TCFD. Les agradecemos registrarlas junto con su nombre y organización o medio de comunicación que representan. Muy bien. Ahora daremos inicio a este gran evento. Estamos muy contentos de recibir con nosotros al máximo defensor de la estabilidad financiera en México, miembro fundador de la Red para Enverdecer el Sistema Financiero, NGFS por sus siglas en inglés, y que además ha sido reconocido en varias ocasiones como el mejor banquero central del mundo. Bienvenido, excelentísimo señor maestro Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, un gusto saludarte a ti, al subsecretario Gabriel Llorio y a Juan Carlos Velastegui Goitia y acompañarlos el día de hoy en este tan importante día. Muchas gracias, Alan. Me da mucho gusto participar en este lanzamiento del consorcio TCFD de México, establecido por iniciativa de líderes de la industria y la academia, el cual busca, a través del diálogo entre los sectores financiero y no financiero, profundizar en la divulgación corporativa efectiva y eficiente de información financiera relevante relacionada con el cambio climático. Ello para contar con mayor información y promover el uso de la misma por parte de los mercados financieros y los agentes económicos. El consorcio TCFD, una plataforma del sector privado, promoverá la concientización, el intercambio de buenas prácticas, la emisión de guías y la capacitación en la materia a empresas e inversionistas. El Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero ha sido invitado a participar como observador en los trabajos del consorcio. A nivel mundial, las recomendaciones del TCFD se han convertido en una referencia obligada para las divulgaciones relacionadas con el clima. Consisten en un conjunto de herramientas de gestión de riesgos y de mejores prácticas que ayudan a las empresas a conocer, evaluar y mitigar los riesgos y exposiciones que tienen relacionados con el clima, a fin de tomar mejores decisiones de asignación de capital. El consorcio TCFD tendrá un papel clave en promover la adopción voluntaria de sus recomendaciones. Debido a su complejidad, es conveniente desarrollar una orientación práctica y capacidad de implementación. Esto es particularmente relevante en el caso de las empresas medianas, para las cuales las recomendaciones no deben implicar una carga excesiva. Para las empresas que quieran o ya están contribuyendo a un cambio ambiental y climático positivo, la transparencia que promueve el TCFD proporciona un camino para consolidar alternativas de mayor crecimiento y rentabilidad. La adopción de las recomendaciones del TCFD agrupadas en 4 pilares que son gobernanza, estrategia, administración de riesgos y métricas y objetivos, permite a las organizaciones mostrar el compromiso de la alta gerencia con el logro de resultados climáticos positivos, una visión estratégica de sustentabilidad y consolidar factores de atracción de consumidores, de mejor capital humano e inversionistas con horizontes de largo plazo. Para finalizar, permítanme destacar la importancia del reciente anuncio en la COP26 de la creación del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ISSB por sus siglas en inglés, de la Fundación IFRS. El ISSB está desarrollando una base global e integral de estándares de divulgación relacionados con la sustentabilidad. El objetivo es brindar a inversionistas y otros participantes del mercado de capitales información sobre los riesgos y oportunidades relacionadas con la sustentabilidad de las empresas, a fin de ayudarlos a tomar decisiones mejor informadas. Estos estándares se van a basar en los 4 pilares del TCFD que ya mencionaba. Este ISSB recomendará la medición del impacto de las empresas en términos de emisiones de carbono, consumo de agua, biodiversidad o prácticas laborales, en cuanto a que esta información sea relevante para identificar el valor de las empresas.
Su divulgación será clave para que pueda ser utilizada por los inversionistas. La transparencia induce un mejor comportamiento y tendrá efectos importantes sobre las empresas, las cuales evitarán ser etiquetadas como altamente contaminantes o como con prácticas laborales inadecuadas. Además, la transparencia promoverá una mayor conciencia entre los empresarios respecto a cómo mejorar sus prácticas y promoverá la innovación en productos y servicios sostenibles. Iniciativas como la que hoy celebramos son los pasos iniciales de una estrategia de profunda transformación, necesaria para que nuestra economía mantenga e incremente su competitividad sobre la base de producir bienes y servicios que estén en sintonía con el medio ambiente, con sus empleados y con la sociedad. Enhorabuena y muchas felicidades por el lanzamiento del consorcio TCFD de México. Muchas gracias. Excelente intervención, señor gobernador. Muchísimas gracias. A continuación, daremos paso a la intervención del maestro Satoshi Ikeda, director de Finanzas Sustentables de la Agencia de Servicios Financieros de Japón, quien nos dirigirá unas palabras en representación del gobierno japonés y del consorcio que ha servido como modelo para el caso mexicano precisamente. Adelante, Satoshi. Thank you very much for inviting me to this milestone ceremony. It is a great privilege to speak at this important occasion. Today marks a great moment by successfully launching the TCFD Consortium of Mexico. And in sharing this moment, my congratulations go to all those involved in the creation of the consortium, and particularly to Banco de Mexico and APEC Sustainable Finance Development Network, who made tremendous efforts in making this a reality. Climate change is the challenge we are collectively facing, and in addressing it, we need collaboration rather than confrontation. At the occasion of COP26, many financial institutions committed to carbon net zero through the Global Financial Alliance for Net Zero, or GFANZ. But this should not mean banks will become confrontational against borrower and investee companies. Constructive dialogue should be the centerpiece of their relationships. It is with this recognition that Japan established its own TCFD consortium 2 years ago. The immediate success was a significant increase of TCFD supporters among Japanese corporations, but more long-lasting success is the foundation it has laid out for constructive dialogues among financial institutions, institutional investors, and business cooperation based on TCFD-aligned disclosures. After all, without a significant change in corporate behaviors, we cannot move to our desired goal, a net zero economy. Collaboration between business and finance can ignite the process of a whole economy transition by encouraging climate actions, even in the pursuit of enhancing enterprise value. This is what the consortium is all about, and this is what regulatory pressures alone cannot achieve. My hope is that this pioneering move by Mexico will create a chain reaction in the APEC region to follow suit. So I wish every success of the newly established consortium in facilitating the Mexico's decarbonizing efforts, and look forward to our future collaboration for our collective goal. Thank you. Estimado Satoshi-san, muy agradecidos por esas palabras, pero todavía más agradecidos con usted por toda esa experiencia que nos ha compartido, conocimiento y buena voluntad. Agradecemos a su vez a la Red de Desarrollo de Finanzas Sostenibles de APEC, AOSFDN, por sus siglas en inglés, por establecer este puente de cooperación con las autoridades japonesas y por el apoyo en general para desarrollar este consorcio. Estamos seguros que este será el inicio de una amplia y fructífera colaboración en beneficio de las empresas mexicanas. Ahora daremos paso al principal motivo y corazón tras la creación del consorcio TCFD México, las empresas. Iniciaremos con la presencia de dos grandes líderes en México, que representan orgullosamente al sector financiero. Damos bienvenida entonces a los directores generales de Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo, y de BlackRock México, Sergio Méndez. Dos instituciones que son reconocidas por el manejo responsable de sus negocios y que además se distinguen por ser innovadoras en la integración y divulgación de aspectos ambientales, sociales y de gobierno.
Invitamos entonces a Manuel y a Sergio a dirigirnos sus mensajes. Caballeros, el piso es suyo. Muy buenos días. Me da mucho gusto y es un verdadero privilegio dirigirme a ustedes con motivo del lanzamiento formal del consorcio TCFD México. Desde hace más de 20 años, Citi ha sido uno de los líderes del sector financiero a nivel mundial en la promoción del desarrollo sostenible. Y tenemos muy claro que uno de los elementos clave para lograrlo es el combate al cambio climático y a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. En la medida que aumenta la temperatura de la Tierra, es cada vez más frecuente escuchar sobre desastres naturales que alteran los ecosistemas y afectan de diversas formas a las comunidades humanas, que causan graves pérdidas a muchas industrias y negocios y ponen en riesgo diversos tipos de activos e infraestructura. Ante esta grave situación, gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad en general han impulsado acciones que ayudan a reducir las emisiones globales. Aun cuando el paso hacia una economía sostenible no se da a la velocidad que todos quisiéramos, estamos conscientes de que es necesario avanzar hacia este nuevo modelo de crecimiento, lo cual implica cambios disruptivos en muchas industrias y regiones y un profundo replanteamiento de los riesgos que enfrentan las empresas y las entidades financieras que las apoyamos. Sabemos que avanzamos hacia un nuevo paradigma de crecimiento y, sin embargo, muchas empresas, al igual que inversionistas, entidades de crédito y aseguradoras, no tienen una visión clara de los riesgos climáticos específicos que corren y la magnitud de ellos, ni cuentan con una evaluación precisa de las posibles implicaciones en la valoración de sus activos y la viabilidad de sus estrategias. Los mercados requieren información financiera precisa y confiable, que les permite evaluar correctamente los riesgos asociados al cambio climático para poder lograr una transición estable y ordenada hacia una economía baja en carbono, para enfrentar adecuadamente los riesgos y aprovechar las oportunidades. Y es justamente en este sentido que estamos convencidos que el consorcio TCFD puede jugar un papel muy importante al promover la revelación y divulgación de riesgos financieramente significativos, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima. La esencia del negocio bancario es la administración de riesgos y definitivamente el cambio climático ha venido a replantear los riesgos de diversas industrias, empresas y del sector financiero. Un escenario que implica múltiples desafíos, pero que también abre oportunidades para las empresas que sepan adaptarse y abrazar el cambio. En Citibanamex creemos que el impulso al desarrollo sostenible, la adopción de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que conlleva la transparencia en la revelación de la información financiera asociada a riesgos ambientales, no son solo imperativos éticos, sino condiciones necesarias para ser más competitivos y asegurar el éxito de nuestra estrategia de negocio. Son una exigencia creciente de accionistas, inversionistas, reguladores, gobiernos, clientes, colaboradores y de la sociedad en general. Por ello, estamos convencidos de que no solo debemos comprenderlos, sino arraigarlos firmemente a nuestra cultura corporativa y aplicarlos en nuestra toma de decisiones y en nuestra operación diaria. Hemos sido pioneros en México en la adopción de las recomendaciones del TCFD para la identificación y análisis de los impactos del cambio climático. Al apoyar ahora al consorcio TCFD, ayudamos a muchas empresas en su transición hacia una economía baja en carbono y avanzamos en el cumplimiento de nuestra misión de impulsar el crecimiento y el progreso de nuestro país. Felicidades al consorcio TCFD y a su presidente Juan Carlos Belaustegui-Goitia por el gran paso que dan el día de hoy. Les deseamos y auguramos mucho éxito. Muchas gracias. Alan, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación a participar. Creo que el lanzamiento de este esfuerzo es importantísimo justamente para que todos los que estamos aquí presentes podamos cumplir mejor la responsabilidad fiduciaria que representamos cada una de ellas. En BlackRock valoramos muchísimo las oportunidades de entablar estos diálogos. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de una oportunidad tremenda de inversión que se llama justamente la adopción de estos preceptos. Pero para poder nosotros llevar esta adopción a un buen puerto y poder cumplir con la responsabilidad fiduciaria que representamos, necesitamos justamente
esta estandarización en la divulgación de información. Para nosotros, de alguna otra manera, poder evaluar las estrategias de inversión con el mismo rasero, es decir, con la misma oportunidad. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos enfrente de un cambio importantísimo, que no solamente tiene que ver justamente con los esfuerzos climáticos y las afectaciones que vamos a hacer, que vamos a seguir enfrentando, porque ya no es algo que va a pasar, es algo que está sucediendo. Para nosotros poder cumplir esta responsabilidad fiduciaria, definitivamente lo que se necesita es la divulgación de información correcta y estandarizada. Por eso es que nosotros estamos buscando principalmente 3 puntos en los diálogos que tenemos, no solamente con sus clientes, sino también con las empresas a nivel mundial. Primero, ¿qué es lo que nos gustaría ver con las empresas? Nos gustaría ver cuáles que justamente las empresas que son intensivas en el uso de carbono tengan un plan de negocio que se alinee con las expectativas de neutralidad de carbono para el 2050. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque desde los consejos de administración tiene que venir justamente la adopción de este cambio y por consecuente la información que se maneja a partir de estas estrategias que estarán poniendo desde el consejo de administración. Segundo, buscamos especificaciones, divulgaciones alineadas con TCF. ¿Para qué? Para justamente este cambio hacerlo con inclusión, es decir, no dejar a ningún segmento del ecosistema en el que participamos fuera. Y esto implica no solamente las empresas públicas, es decir, las que operan, los emisores, sino también las empresas privadas, que son una parte muy importante del ecosistema en el que estamos, porque este cambio y esta adopción tiene que ser con inclusión para no generarle más fricciones a las economías que de por sí ya traemos buen impacto, proveniente principalmente de la crisis sanitaria que se estuvo viviendo o que se sigue viviendo en diferentes países, bueno, en el mundo y en diferentes países a diferentes velocidades. Tercero, importantísimo, en estas entrevistas que tenemos vía el área de stewardship o de acompañamiento con las empresas, ver específicamente la fijación de metas que tienen cada empresas para llegar a esta neutralidad cero, para la reducción de emisiones de emisiones netas de carbono. Esto es clave, que esto sea una estrategia clara y entendible de cómo llegar a esto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Esto es clave justamente para que podamos alcanzar de una manera incluyente estos objetivos. Muchísimas gracias. Para continuar, estamos muy emocionados de recibir ahora a otras 2 empresas que son referentes en su sector y que nos acompañan para dar un mensaje en representación del sector no financiero. Nos referimos a los directores generales de Walmart de México y Centroamérica, Guilherme Loureiro, y de Fresnillo PLC, Octavio Alvidres. Organizaciones de excelente calidad que operan con altos estándares de sustentabilidad y transparencia. Gui, Octavio, un placer recibirles. Adelante, por favor. Buen día a todos y todas. Soy Guillermo Loureiro, presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica. Estoy muy agradecido por la invitación al lanzamiento del consorcio TCFD México en el marco del Foro Finanzas Sustentables México 21. Todos aquí presentes tenemos clara la relevancia de la crisis climática. Aún hay muchas cosas que podemos y debemos hacer para garantizar que el futuro de la sociedad y del planeta sea lo más próspero posible. Ahí radica la relevancia del TCFD, herramienta que nos ayuda a las empresas a incorporar la consideración de los efectos del cambio climático en nuestras decisiones empresariales y financieras, con lo que demostramos responsabilidad y previsión. Desde 2018, en Walmart de México y Centroamérica, apoyamos al TCFD y en los últimos años hemos ido integrando sus recomendaciones en nuestra estrategia y reporte ASG. En 2020, ante la urgencia de actuar frente a la crisis de cambio climático, renovamos nuestros compromisos y metas clave, comenzando por nuestra aspiración de convertirnos en una empresa regenerativa para 2040. Para lograrlo, anunciamos estos nuevos compromisos globales: abastecernos al 100% de energía renovable para 2035, ser una empresa cero emisiones para 2040 y ayudar a proteger, gestionar y restaurar al menos 20 millones de hectáreas de tierra y 2,5 millones de kilómetros cuadrados de océano para 2040. Estamos convencidos que nuestro rol es clave para lograr un futuro sustentable, así como el rol
de cada una de las empresas presentes hoy. Nos alegra mucho la creación del consorcio TCFD México, que promoverá la integración y divulgación de riesgos y oportunidades financieras derivadas del cambio climático en México. Felicitaciones por este lanzamiento. Cuente con todo nuestro compromiso. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Soy Octavio Alvidres Ortega, director general de Fresnillo PLC, empresa minera líder en la producción de plata a nivel mundial y primer productor de oro en México. En Fresnillo PLC tenemos un compromiso con la transparencia de los impactos financieros del cambio climático y por esta razón recibimos con mucho entusiasmo la creación del grupo TCFD México. Crear valor para nuestros accionistas y nuestros grupos de interés en el largo plazo implica integrar el cambio climático en nuestra estrategia de negocio, desde la planeación, la operación y el cierre de nuestras minas. Y esto cobra relevancia cuando se pueden concretar acciones en el negocio. Y déjenme darles algunos ejemplos. En Fresnillo PLC, más del 50% de la energía eléctrica proviene de fuentes limpias y renovables. Por otra parte, los camiones a diésel en nuestras minas de Tajo Abierto han ido sustituyendo el consumo de este combustible fósil por gas natural licuado. Esto no solamente reduce nuestra huella de carbono, pero también tiene un retorno positivo para el negocio. Y en nuestras minas subterráneas, por otra parte, tenemos sistemas de ventilación inteligente que nos permiten reducir el consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, en Fresnillo PLC reconocemos que la utilización del esquema TCFD nos permite reconocer los riesgos, pero también las oportunidades. Y por eso nos sumamos con gran entusiasmo a esta iniciativa y también invitamos a otras empresas a su activa participación en esta iniciativa de gran valor. Muchas gracias. Gracias. Es alentador escuchar a empresas que enfrentan desafíos actuales de una manera diferente, buscando modelos que permitan satisfacer no solo necesidades propias del negocio y de sus inversionistas, sino también de la sociedad. Empresas que predican con el ejemplo no hay muchas, y estas, al igual que otras, se están sumando a este esfuerzo. Están marcando el rumbo que seguirá el país hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Llegó el momento de presentar a la persona que en el consorcio será la encargada de llevar las riendas y de dirigir por un buen camino la confianza que las empresas están depositando en él. Sin presiones, doctor. Nos referimos al doctor Juan Carlos Velastegui Goitia. Lo presento como el flamante presidente del consorcio TCFD México. Apreciamos si nos puede compartir brevemente unas palabras sobre el origen de esta iniciativa y la propuesta de esta alianza empresarial innovadora. Muchas gracias, Alan, distinguidos invitados, señoras y señores. La ciencia no deja lugar a dudas sobre la influencia humana y el cambio climático que ya nos afecta. El cambio climático inducido por la humanidad impacta fenómenos meteorológicos extremos en todas las regiones del mundo. La evidencia de cambios observados en eventos extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y huracanes, así como su atribución a las acciones humanas, se han fortalecido en los últimos años. La escala de los cambios recientes en todo el sistema climático y el estado actual de muchos aspectos del sistema no tienen precedentes en miles de años. México enfrenta considerables riesgos físicos debido al cambio climático por su posición geográfica en la parte sur del hemisferio norte entre dos océanos. Todos los escenarios razonables de cambio climático para nuestro país contemplan aumentos de la frecuencia e intensidad de olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías severas, así como huracanes más intensos. Todo ello tendrá inmensas implicaciones económicas, sociales y medioambientales. En respuesta, los gobiernos de la mayoría de los países y el sector privado han tomado medidas y están considerando una variedad de opciones para reducir las emisiones globales, lo que resultará en cambios disruptivos en todos los sectores económicos y regiones en el corto, mediano y largo plazos. Para lograr los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de las temperaturas medias globales a muy por debajo de 2 grados centígrados,
La humanidad debe alcanzar 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero de larga duración a mediados de siglo. Esta gran transformación solo será posible si reemplazamos los métodos de producción y prácticas de consumo con tecnologías y hábitos libres de emisiones. Las instituciones financieras entienden que las necesidades de capital para esta crucial y trascendental empresa son enormes, del orden de 32 millones de dólares en la próxima década. El éxito de la transición a una sociedad de 0 emisiones netas depende de la capacidad de mantener el flujo de capital hacia las industrias emisoras dedicadas a actividades de descarbonización, al tiempo que redirijan la financiación de actividades que no apoyen las metas climáticas. Sin información financiera confiable relacionada con el clima, los mercados financieros no pueden evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con el clima correctamente y pueden enfrentar una transición difícil hacia una economía baja en carbono. En 2017, la Junta de Estabilidad Financiera, Financial Stability Board, estableció el Grupo de Trabajo para la Divulgación de Información Financiera relacionada con el clima, Task Force for Climate Related Financial Disclosure, o TCFD, por sus siglas en inglés, para emitir recomendaciones que permitan que las partes interesadas comprendan mejor las exposiciones del sector del sistema financiero a los riesgos relacionados con el clima. Cuando se publicaron las recomendaciones en 2017, pocas empresas percibían el cambio climático como un riesgo financiero importante. Ha habido un cambio significativo. Hoy las recomendaciones del TCFD se han convertido en una guía global para el sector privado que estructura la divulgación de información climática. Más de 2.600 empresas siguen sus recomendaciones. Además, el trabajo del TCFD ha obtenido el respaldo del G7 y el G20 y es la base de nuevas leyes y regulaciones. El 3 de noviembre, en el marco de la recientemente finalizada conferencia de Glasgow, se anunció la creación de la Junta Internacional para Estándares de Sostenibilidad, cuyo objetivo es desarrollar una línea base global e integral de estándares de divulgación de sostenibilidad para satisfacer las necesidades de información de los inversionistas y de otros participantes en los mercados financieros. El grupo de trabajo que desarrolla las recomendaciones para desarrollar una línea base global e integral de estándares está tomando la estructura de las propuestas del TCFD como marco. En nuestro país, las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, han tomado acciones importantes para identificar los riesgos climáticos. Entre ellas, primero, participar activamente en foros internacionales. Por ejemplo, en 2014, la presidencia mexicana del G20 llevó al establecimiento de un grupo de estudio de finanzas climáticas dentro del G20, sembrando la semilla de lo que luego se convirtió en el Grupo de Estudios de Finanzas Verdes. Segundo, desarrollo e implementación de políticas y regulaciones, como el requisito obligatorio de que los fondos de pensiones expliquen a partir de 2022 cómo incorporan los aspectos ASG en su toma de decisiones financieras. Tercero, fortalecimiento de la gobernanza sectorial. En el corazón de la agenda de gobernanza de finanzas sostenibles del Gobierno de México se encuentra el Comité de Finanzas Sostenibles, creado recientemente. En junio de 2020, el Consejo para la Estabilidad del Sistema Financiero aprobó la creación de este comité para profundizar en el tema del desarrollo sostenible y sus implicaciones para la estabilidad del sistema financiero mexicano. Cuarto, desarrollar y aplicar herramientas y recursos. Desde 2016, los actores financieros mexicanos, tanto públicos como privados, han lanzado varias herramientas y recursos, incluidos protocolos y pautas, como un protocolo de sustentabilidad lanzado por la Asociación de Bancos de México en 2016. Quinto, adhesión a principios internacionales. Varias instituciones financieras son signatarias de los principios de Ecuador, los principios para la banca responsable, los principios para la inversión responsable y el TCFD, entre otras iniciativas. Desarrollar e implementar iniciativas en los mercados de capitales. Sexto, en 2011 la Bolsa Mexicana de Valores lanzó su primer índice de sustentabilidad y en 2014 se unió a la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de la ONU. Todas estas acciones evidencian el compromiso de las autoridades financieras mexicanas y del sector privado para promover el financiamiento sostenible y la voluntad de los agentes financieros en general de incorporar consideraciones relacionadas con el cambio climático en sus procesos de toma de decisiones y operativos. A pesar de todos los avances, aún existen importantes brechas que impiden un desarrollo eficiente y efectivo de las finanzas sostenibles en México. El grupo que concibió el consorcio TCFD mexicano identificó las siguientes brechas a ser abordadas por el consorcio. Primero, plataformas nacionales que puedan facilitar la creación de capacidades y los esfuerzos de implementación eficientes. Segundo, desarrollo de competencias y enfoques homogéneos entre capacitadores y consultores. Y tercero, plataformas donde los actores corporativos puedan discutir desafíos, enfoques, experiencias y mejores prácticas con sus pares y donde los inversores y las empresas puedan tener un diálogo
para comprender las expectativas de los usuarios y las necesidades de información relacionadas con el clima. Los creadores del consorcio mexicano concluyeron que una adaptación del modelo japonés sería muy útil para abordar las brechas clave que habían identificado. El gobierno japonés ofreció orientación e información que nos permitió echar a andar el consorcio. El objetivo del consorcio TCFD México es promover la divulgación de riesgos ASG financieramente significativos, comenzando por los riesgos climáticos, de acuerdo con las recomendaciones del TCFD. Nuestras actividades prioritarias serán, primero, difundir la importancia de los aspectos financieros relacionados con el cambio climático, así como estandarizar el conocimiento sobre el riesgo climático de acuerdo con las recomendaciones del TCFD. Segundo, fomentar el diálogo entre instituciones financieras y no financieras y usuarios de la información a través del desarrollo de talleres, conferencias, publicaciones y guías. Tercero, promover las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos, huella, alineación de la cartera, análisis de escenarios, planes de transición y divulgación. Estas acciones están dirigidas a ayudar a empresas tanto del sector financiero como del sector no financiero. ¿Dónde estamos ahora y cuáles son nuestros próximos pasos? Terminamos el diseño del consorcio y lo dotamos de personal para iniciar sus operaciones. Convocamos un grupo de trabajo que aprobará el funcionamiento formal del consorcio, definirá sus líneas estratégicas y planificará las actividades clave. Hoy estamos presentando oficialmente el consorcio y hemos realizado con mucho éxito 4 talleres de una serie de 6. En una semana concluiremos un ejercicio de planeación estratégica para elaborar el programa de actividades del próximo año. En cuanto al alcance regional de nuestras acciones, en un principio nos centraremos en México, pero eventualmente planeamos contribuir a la creación y fortalecimiento de consorcios en otros países, especialmente en América Latina. La interacción entre agrupaciones similares de diferentes países enriquecerá las recomendaciones y metodologías. Muchas empresas han expresado su intención de seguir las recomendaciones del TCFD y de apoyarnos. Entre ellas están las siguientes: AINDA Energía e Infraestructura, Bolsa Institucional de Valores, CEMEX, Grupo Financiero Citibanamex, Grupo Financiero Banorte, Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Fresnillo PLC, Fibra 1, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Grupo Rotoplast, Grupo Televisa S.A.B., Orbia, Qualitas, Banregio, Vector Partners S.A.D.C.B., Walmart de México y Centroamérica. Hago un llamado a las empresas que deseen gestionar sus riesgos climáticos a que sigan las recomendaciones del TCFD. Quisiera dar las gracias a todas las personas y organizaciones que nos han ayudado. Entre ellas, impulsando al consorcio está Grupo Financiero Citibanamex y Citibank, Bloomberg, Secretariado del TCFD, Red de Desarrollo de Finanzas Sustentables de APEC, la Embajada del Reino Unido, el Consorcio TCFD de Japón y autoridades japonesas. Asimismo, empresas y organizaciones que participan en el Grupo Informal del Trabajo: BlackRock, Fresnillo PLC, Walmart de México y Centroamérica, Grupo Financiero Banorte, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y Céspedes, y a 2 aliados clave, la GIZ, la Agencia de Desarrollo del Gobierno Alemán, y al Banco de México. Finalmente, permítanme decir que estamos completamente comprometidos a promover los objetivos y recomendaciones del TCFD y que esperamos colaborar con organizaciones similares para asegurar que la comprensión de las implicaciones financieras asociadas con el cambio climático crezca, para así canalizar la inversión hacia soluciones, oportunidades y modelos comerciales sostenibles y resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Belaustegui-Goitia. Nos acercamos vertiginosamente al cierre de este evento, pero no sin antes recibir con gran entusiasmo al señor subsecretario de Hacienda y Crédito Público, maestro Gabriel Llorio González, cuyo compromiso se muestra luego de haber liderado 2 exitosas emisiones de bonos soberanos sostenibles y de haber apoyado la iniciativa global para establecer el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, o ISSB, por sus siglas en inglés, que pertenece a la Fundación IFRS en el marco de la COP26 en Glasgow. Señor subsecretario, un honor tenerle con nosotros. Antes que nada, quiero agradecer a todos la invitación. Muy buen día. Y sobre todo, estamos muy contentos de participar en el Foro de Finanzas Sostenibles de México 21 y sobre todo celebrar el lanzamiento oficial del Consorcio México. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer la invitación de que el Comité de Finanzas Sostenibles sea un observador en los trabajos de este consorcio. Para la Secretaría de Hacienda es muy importante participar en esta iniciativa y sobre todo formar parte
de este grupo de trabajo. Es una de las agendas más importantes que se han venido impulsando también como parte de los trabajos de la Secretaría de Hacienda. Para mí personalmente, y quisiera tomarme este tiempo, es muy importante agradecer a Juan Carlos Belaustegui-Goitia, no solamente por la invitación, sino porque él lo conocí cuando yo trabajaba en Banobras, hace ya un par de años, cuando él trabajaba en el Banco Mundial. Y recuerdo muy bien las primeras pláticas que yo tuve sobre los temas de cambio climático y los efectos del cambio climático y cómo lo podemos relacionar esto con la economía y el sector financiero. Vinieron de él y yo aprendí bastante de él, y eso es algo que nunca se me ha olvidado y lo he traído mucho como parte del programa de trabajo que impulsamos desde la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo solo quería reconocer a Juan Carlos en ese sentido. Yo creo que esta agenda, el hecho de firmar hoy el Consorcio México y de celebrarlo, tiene muchas implicaciones, y creo que hay que reconocerlas, porque no solamente es la continuación de una agenda que ha venido construyéndose más o menos alrededor del 2015, es una agenda nueva que está tomando forma y se está consolidando de manera muy importante y acelerada en los últimos años, sino también porque está generando y consolidando lo que ya es una comunidad de práctica de muchos de los jugadores o de los tomadores de decisiones en el sector financiero. Entonces, lo que el día de hoy se está celebrando es muy importante, no solamente para el cambio climático, es muy importante para México, y uno de los grandes efectos importantes también que va a tener esto es la divulgación de información. Ya el gobernador del Banco Central lo mencionaba. Esto incluye identificación de riesgos, divulgación de información y obviamente trabajar para mejorar la transparencia, medir el impacto del cambio climático en nuestras decisiones financieras y poder incorporar esto en nuestros análisis. Y esto definitivamente va a mejorar la toma de decisiones, pero sobre todo está en línea con un objetivo de política pública que nosotros desde la Secretaría de Hacienda queremos impulsar bastante, que es entre mejor tengamos una identificación de riesgos, mejor vamos a tomar decisiones, pero sobre todo también vamos a permitir que estas decisiones faciliten la movilización de recursos en toda la economía, tanto recursos públicos como privados, para combatir el cambio climático y otros elementos de la sustentabilidad. Entonces, creo que lo que estamos celebrando el día de hoy con el Consorcio México es muy importante en este sentido. Y para ir cerrando mi intervención, otro elemento muy importante es que la estandarización de estos criterios, la incorporación de estos criterios y la homogenización de estos estándares en nuestro sector financiero también van a contribuir a eliminar una de las grandes preocupaciones cuando hablamos de la agenda de cambio climático, de la agenda sustentable, que es los efectos del greenwashing o de pintar alguno de los proyectos de verde. Con esto estamos fortaleciendo nuestro marco de actuación, y eso creo que va a llevar a México a tomar una posición de liderazgo en este sentido, pero sobre todo, lo más importante, a contribuir realmente a la reducción de emisiones y al combate al cambio climático. Quisiera empezar a cerrar aquí mi intervención. Alan, si me permite solamente muy rápidamente también expresar mi reconocimiento al gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, porque ha sido uno de los líderes importantes en esta agenda, y es alguien que es una persona que ha venido impulsando también bastante que todos los sectores, que todos los participantes del sector financiero incorporemos estos criterios. Entonces, quiero reconocer al gobernador, quiero reconocer su liderazgo, y obviamente agradecerles a todos ustedes la invitación a participar en este evento el día de hoy. Muchísimas gracias. Es de suma importancia contar con un gobierno preparado para identificar y movilizar fuentes de financiamiento que permitan, por un lado, tener una economía próspera y estable, y por otro, promover el desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás. En este sentido, se vuelve también muy relevante el trabajo de la Comisión de Financiamiento Sostenible para crear una hoja de ruta que permita potenciar el papel del financiamiento a través de una adecuada clasificación de activos sostenibles, como una taxonomía, el mejor manejo de los riesgos ambientales, sociales y climáticos, por supuesto, pero también de mayor transparencia. Sin duda, las finanzas sostenibles están ya marcando el rumbo empresarial de México y el mundo, y lo van a seguir haciendo en los próximos años, a un ritmo mucho más acelerado seguramente. En el consorcio TCFD México estamos listos y preparados para apoyar al gobierno mexicano en este camino. Ahora, en la antesala del cierre recibiremos un breve mensaje del maestro Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y presidente del TCFD, quien además de ser un gran empresario e inversionista líder, sembró junto con Mark Carney
la semilla que llevó a la creación de las recomendaciones del TCFD para ayudar a los inversionistas a transparentar la información sobre el impacto del cambio climático, permitiendo así tomar decisiones financieras mejor informadas. Hola Mike, bienvenido. Gracias, Alan. Hola a todos. I was going to speak to you all in Spanish until I tried translating Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. That's hard enough in English. But seriously, I'm glad to be with you today. Markets are a powerful tool in the fight against climate change, and we can harness them to help drive investment towards climate action. Doing that requires good data and greater transparency. Business leaders, investors, and lenders all need to know the climate risks and opportunities they face so they can allocate capital effectively. Since 2015, I've helped lead a global effort to give companies a framework to better disclose critical information about the impact of climate change on their businesses. The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, or TCFD, has made a lot of progress. More than 2,800 organizations representing over $26 trillion in market capitalization have endorsed our framework, along with a growing number of national governments. Today, I'm glad to help launch a new effort in Mexico to encourage more companies to join us. With support from leaders and experts in business and finance, we can build a more sustainable and resilient economy in Mexico and around the world. Thank you. Mike, muy agradecidos por todo tu apoyo y el de Mary Shapiro, así como todo el soporte del equipo del secretariado del TCFD y por supuesto de Bloomberg. Ustedes nos han acompañado desde la concepción de la idea hasta la cristalización del consorcio, que, por cierto, hoy se convierte en uno de los primeros en el mundo después del caso japonés. Finalmente, presentaremos un breve video en el que recopilamos mensajes que amablemente nos compartieron representantes de muchas organizaciones celebrando el lanzamiento del consorcio TCFD de México. Agradecemos, por supuesto, su esfuerzo y su entusiasmo, pero al mismo tiempo nos disculpamos, ya que por cuestiones de agenda nos vimos obligados a sintetizarlos. Sin embargo, los videos originales estarán disponibles en las redes sociales del consorcio en YouTube y Twitter. Hoy lanzamos el consorcio TCFD México. Celebramos con mucho entusiasmo la creación del consorcio TCFD México. Es para mí un gusto darles la más cordial bienvenida a TCFD. Felicidades. Felicidades por esta iniciativa. Estamos muy contentos por la reciente creación del consorcio TCFD en México. Desde Piera y todo el apoyo al consorcio TCFD México. El PENUMA le da la bienvenida al consorcio de TCFD en México. En la Asociación de Bancos de México celebramos esta iniciativa. Damos la bienvenida al consorcio TCFD. Expresamos nuestro apoyo y le damos la bienvenida al Consorcio México. Felicitaciones a todos aquellos involucrados en el lanzamiento del consorcio de TCFD México. Celebramos la creación del consorcio TCFD México. Saludamos la constitución de este consorcio en México. Agradecemos y felicitamos al consorcio TCFD en México. Muchas felicidades por el lanzamiento del consorcio TCFD. Damos la bienvenida al consorcio TCFD de México. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación al lanzamiento del grupo de trabajo. Bienvenida al consorcio TCFD, muchas felicidades. Hola, muchas felicidades por la iniciativa TCFD en México. Estamos orgullosos de ser parte del consorcio de TCFD en México. Celebramos el lanzamiento del consorcio TCFD en México. The establishment of the Mexico TCFD Consortium is paving the way for a more resilient and greener economy. Felicitaciones y buena suerte. Congratulaciones por esta importante iniciativa de TCFD de México. Bienvenidos al consorcio TCFD de México. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas, que será dirigida por nuestro colega Rodrigo Fernández de la GIZ México. En esta ronda, el doctor Juan Carlos Belaustegui y su servidor responderemos algunas preguntas de la audiencia. Rodrigo, por favor. Hola, muchas gracias, Alan. Pues de parte de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible GIZ México, agradecemos. Estamos muy contentos de formar parte y promover este lanzamiento TCFD México.
Le recordamos a los miembros de la prensa y los medios que nos acompañan el día de hoy que por favor nos puedan poner en el chat su nombre y el medio u organización al que pertenecen. Tenemos ya varias preguntas y pues tenemos un espacio poco acortado, entonces daré lectura a algunas de ellas y pediremos tanto al doctor Belaustegui-Goitia como a Alan si nos pueden hacer favor de ir respondiendo a algunas de ellas. Si les parece bien, vamos a empezar con bloques de 3 y bueno, pues entonces para que podamos empezar este proceso. Tenemos aquí de parte de Samantha Arriaga una pregunta sobre quiénes serán las instituciones o stakeholders que impulsen que las empresas implementen estándares de TCFD. Daré lectura a 2 más. ¿Cómo será su plan de acción y relación con las estrategias de las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles? Y para terminar este bloque, ¿cuál ha sido la experiencia de las organizaciones que ya apoyan el TCFD? Doctor Belaustegui-Goitia, Alan, si gustan dar respuesta a algunas de estas preguntas de manera breve. Con mucho gusto, Rodrigo, y muchas gracias a los miembros de la prensa que amablemente nos hacen llegar sus preguntas. La idea es del consorcio y del TCFD en general es que voluntariamente las empresas se unan y lo hagan así para gestionar mejor sus riesgos y para aprovechar mejor las oportunidades. Las empresas visionarias se dan cuenta de que sin hacer esto no podrán sobrevivir con éxito en un mundo en el que los riesgos climáticos, ya sean los físicos o los de transición, estarán cada vez más presentes. Y la experiencia, pasando a la tercera pregunta, y la experiencia de las empresas que ya han puesto en práctica las recomendaciones del TCFD, así lo demuestra. Hay no solo empresas que lo han hecho voluntariamente, sino que 12 gobiernos y una gran cantidad de reguladores del sector financiero ya han tomado las recomendaciones del TCFD como marco para pedir información sobre los riesgos climáticos que las empresas enfrentan. Alan, si quisieras hablar algo del plan de acción para no monopolizar el micrófono. Muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que yo resaltaría el hecho de que, en efecto, esta es una iniciativa que en buena medida está liderada por empresas y que empresas que ya lo han practicado y que están entendiendo el tamaño del reto que se viene, ¿no? Entonces, esto es una iniciativa proactiva que estamos tratando de empujar y que además queremos invitar a muchas otras organizaciones a que se sumen a ello. Y por la parte nada más comentar, por la parte del gobierno, por ahí que preguntaban, sí, estamos como se mencionó en algún momento en los discursos, se está invitando a la Comisión de Financiamiento Sostenible a que sea un observador de este consorcio para que podamos retroalimentar el diálogo a través de la observación de las participaciones que vayan teniendo las empresas y podamos ayudar a construir justamente ese marco de financiamiento sostenible que se está creando no solamente en México, sino en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Alan. Si les parece bien, paso a otras 3 preguntas. Algunas ya han sido expuestas en algunas palabras, por ejemplo, el doctor Belaustegui-Goitia, pero tal vez podríamos afinar un poquito más algunas de estas temas que nos señalan. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad del TCFD y cómo pueden atacarlas las empresas que están alineadas o que quieren participar? Luego hay otra pregunta muy interesante. ¿Cómo será la aplicabilidad a pymes? ¿Habrá un área de oportunidad? ¿Y qué impacto tiene el TCFD en otros países donde ya se haya implementado? Por favor, doctor Alan. Con mucho gusto. Las áreas en las que el TCFD ha emitido recomendaciones son gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y establecimiento de metas y métricas, de objetivos y métricas. En esas 4 áreas basamos nosotros nuestras recomendaciones. Desde luego que vamos a hacer
talleres y pilotos aplicados a sectores en particular o a tamaños de empresa en particular. Eso es una de las tareas que tenemos nosotros asumidas, ¿no? Que tenemos que hacer trajes a la medida. En la actualidad estamos dando una serie de 6 talleres con las generalidades del TCFD, pero en el futuro muy cercano, al principio del próximo año, ya empezaremos con talleres y con pilotos mucho más dirigidos a grupos de empresas en particular, ya sea sectoriales o por tamaño. Y bueno, otra vez no quiero monopolizar. Adelante, Alan. Gracias, Doc. Sí, yo tal vez hacer 2 precisiones. En primera instancia, las empresas que están o han estado tal vez muchísimo más expuestas a este tipo de temas son sin duda las empresas que están listadas, que están públicas, ¿no? Pero eso no quiere decir que otras empresas que no son públicas no lo puedan hacer. Evidentemente son recomendaciones que se emiten buscando la estabilidad del sistema financiero en general. Entonces, en ese sentido, sí se espera que haya muchísimas más empresas de otros sectores o de otros niveles que puedan acceder y que puedan aplicar las recomendaciones. Ahora, el nivel en el cual se van a aplicar, bueno, obviamente dependerá de muchas situaciones. Hay países que en alguna medida ya lo están haciendo obligatorio, otros países lo están haciendo de una manera voluntaria. Está un poco mezclado, pero más o menos, si hablamos de los más de 120 países que ahorita están apoyando las recomendaciones del TCFD, más o menos una tercera parte está ya hablando de una obligatoriedad, ¿no? Incluyendo la Unión Europea y en América Latina, por cierto, Brasil y Colombia están enfilándose mucho para ese camino. Perfecto, pues si les parece bien, ya tenemos de 3 a 4 minutos, entonces vamos a dar lectura a un último bloque. Por ejemplo, preguntan, ¿qué sectores empresariales representan los mayores riesgos en México? Luego tenemos otra pregunta que menciona, ¿cuál sería la diferencia entre los estándares de TCFD y de SASB? Entiendo que es SASB. Y como empresa privada, ¿cuál debería ser el camino o estándar a tomar? Un poquito más general. Adelante, por favor. Bien, está bien hablar de riesgos, pero también hay que hablar de oportunidades. El cambio climático implica la reasignación de alrededor de 5 millones de dólares al año a nivel mundial. Riesgos, justamente lo que pretende el TCFD es dar una metodología para que se puedan estimar correctamente, y eso lo mencionó el señor Bloomberg, para que se tengan los datos y transparentemente se pueda dar a conocer esa información sobre los riesgos. Con respecto a la diferencia entre estándares, justamente el 3 de noviembre hizo referencia a ello el señor gobernador del Banco de México. Se creó esta Junta Internacional para Estándares Ambientales que va a estandarizar a nivel mundial los protocolos y las metodologías para dar a conocer los riesgos climáticos. Entonces, y una cosa muy importante es que el marco del TCFD va a ser la base de esos trabajos. Creo, hasta donde sé, creo que contesté todo. No sé si hubiera alguna otra pregunta o alguna aclaración. Pues en general yo creo que estuvieron este bloque de preguntas contestadas de manera breve. Les comento adelante, doctor. Sí, con mucho gusto. Tuvimos muy poco tiempo para responder las preguntas de la prensa. Con muchísimo gusto estamos disponibles después, en el momento que ustedes quieran, para responder más preguntas o ampliar nuestras respuestas.
Muchísimas gracias, doctor. Pues entonces, para cerrar este bloque, les queremos comentar a los miembros de la prensa y de los medios que en un momento les haremos llegar el comunicado de prensa y un kit de información para que puedan conocer un poquito más a fondo el trabajo de TCFD México. Y bueno, Alan, muchas gracias por el espacio y adelante si gustan dar palabras de cierre. Muchísimas gracias, Rodrigo. Yo me disculpo que tuve una pequeña falla con el internet, pero ya estas cosas son, creo que, del día a día hoy, después de la pandemia. Bien, pues hemos llegado al final del evento. Muchísimas gracias a nuestros ponentes de lujo, a las empresas que están confiando, por cierto, en el consorcio para acompañar su camino de adaptación al cambio climático, al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes por ser nuestro anfitrión y a la cooperación alemana e inglesa porque sin su apoyo este evento no hubiera sido posible. Muchas gracias y que tengan un buen día.